Tendríamos 12 minutos cada uno. Comenzaríamos con Juan y harán por favor adelante el PPT. Buenas tardes. Entre gallos y medianoche, en estos últimos 20 años, el tema de la inseguridad ciudadana se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Desde que yo recuerdo, tengo 68 años, es primera vez que el crimen organizado ha logrado captar una población peruana de entre 1,5 millones y 2 millones de habitantes y los está utilizando para sus fines perversos. Esta es una situación que no solamente crea un problema de seguridad, sino un problema social, porque se aprovecha de esta gran población para personas que necesitan de esta actividad ilícita para subsistencia, y es aprovechada por decenas o cientos de líderes del crimen organizado para movilizarlos y para que en cualquier momento efectivamente puedan actuar en defensa de lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta actividad, como bien se ha dicho, mueve aproximadamente 10.000 millones de dólares entre narcotráfico, minería ilegal y conexos. Se está acercando al 4% del PBI del Perú y una población entre 1,5 y 2 millones de habitantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Esta actividad compra todo tipo de autoridades, autoridades regionales, autoridades municipales e inclusive, como podemos ver en las sucesivas prórrogas de la ley perniciosa del Reinfo, hasta inclusive el Congreso de la República. Esta es una actividad que de un momento al otro no ha surgido, se ha venido desarrollando durante mucho tiempo y se ha permitido. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Presentamos tres... y antes que nada, debemos señalar que no existe una política clara, más bien una política errática de parte del gobierno. 12 semanas es lo que dura en promedio un ministro del Interior. Es imposible conceptuar un plan integral, una política de Estado con un sector que cambia sus líderes o sus ministros cada 12 semanas. Proponemos 3 ejes estructurales fundamentales. El primero de ellos es el cambio estructural de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El segundo punto es finalmente una reestructuración efectiva del sistema penitenciario, y el tercero es la potenciación y reestructuración de la Policía Nacional del Perú. En el primer punto, la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana fue promulgada en el año 2003 por Alejandro Toledo. Han pasado 21 años y díganme ustedes si ha podido corregir algo. No solamente no ha corregido, no está liquidado, sino que estamos peor que nunca. Lo que nosotros consideramos es que esto se debe a que la ley ha sido formulada, a diferencia de todas partes del mundo, que en seguridad es un tema reservado, es un tema que debe de ser competencia solamente de los entes más especializados en el tema, y se ha difundido. Hoy en día el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lo integran todos los ministros de Estado, jefes de organismos públicos, inclusive personas que no tienen nada que ver directamente con la seguridad ciudadana. Proponemos que este Consejo Nacional sea realizado de la misma forma en que fue cuando se venció la subversión, pero no se enterró. Es decir, un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que involucre solamente a las partes directamente involucradas: el Presidente de la República, el Primer Ministro, Ministro del Interior, Ministro de Justicia, jefe de las 3 Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional y jefe del INPE. Punto. En segundo lugar, y en el siguiente escalón, lo que se sugiere es que haya un elemento de coordinación para que las organizaciones que administran justicia apoyen en el mismo sentido y no estén peleadas entre sí, a convocatoria o a invitación del Consejo Superior. Me refiero a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial. Y finalmente, elementos de coyuntura que pudieran ser invitados de acuerdo a la problemática. Por ejemplo, el jefe del INDECE, como ocurrió en los incendios del norte, o el Ministerio o el Ministro de Energía y Minas por el tema de la minería. Esta reformulación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana permitiría decisiones mucho más ágiles, mucho más eficaces, en reserva total, sin incidencias, y como se hace en la mayoría de los países del mundo, y no abrirlo a un consenso que nunca se va a dar, a una torre de Babel entre personas que opinan sin estar directamente ligadas al tema de la seguridad ciudadana. El segundo tema que proponemos es lo que dicta
en su función jurisdiccional el artículo 139, incisos 21 y 22 de la Constitución, la función jurisdiccional del Instituto Nacional Penitenciario. En el Perú, en las cárceles no cabe ni un alfiler. El gobierno peruano acaba de promulgar una disposición declarando en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario por 2 años y le ha otorgado 3.000 millones de soles para hacer cárceles, las cuales demoran entre 2 y 3 años, cuando el problema es el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este sentido? El artículo 21 dice que los internos tienen que tener establecimientos adecuados. El artículo 22 dice que tienen que tener resocialización. Ninguno de los dos se cumple porque nunca se ha interpretado bien de todos los artículos, tal como lo pensó el legislador al momento de promulgar la Constitución del año 93. Nosotros lo que proponemos en primer lugar es que sean cárceles productivas. No me refiero a privatizar las cárceles, me refiero a asociaciones público-privadas, tal como lo dispone el decreto legislativo 1021. En ese sentido, el sector justicia cuenta con amplios terrenos, por ejemplo en el CEPA, en la selva, donde hay empresas que desde el año 2000 están interesadas en asumir la construcción de estos penales y no gastar los 3.000 millones a costo cero, donde recibirían una fuerza laboral que sea tecnificada para que pueda contribuir a estas empresas a lo que lógicamente ellos persiguen, que es lucrar. La empresa construye el penal, el Estado no pierde el control del penal, no se ha privatizado, es una asociación público-privada, el Estado mantiene el control y la empresa lleva la gestión. Una vez que el interno termina su carcelería, nadie lo contrata. Nadie lo contrata porque ve su currículum y ve de dónde ha salido. Lo que se propone ahí es ese interno se va a cooperativizar en usufructo al costado de los penales, en la zona de selva, en la zona de costa, en Atico, para la maricultura, para la pesca no silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. Es un interno que sale tecnificado y que probablemente pueda de esta manera tener una vida digna, contribuyendo también a la empresa que ha corrido con todos los gastos. El Estado se ahorra 3.000 millones de soles. En segundo lugar, nosotros proponemos que en lugar de hacer cárceles nuevas, se hagan pabellones nuevos dentro de cárceles existentes, lo cual cuesta una fracción del dinero. Por ejemplo, es el caso de Chayapalca. Chayapalca está enclavado en una quebrada muy amplia de los Andes. Yo he estado 3 veces ahí cuando fui jefe del INPE. En esta quebrada se pueden aprovechar toda la infraestructura, agua potable, energía, todas las murallas, enfermería, todo, construir pabellones nuevos a una fracción del costo. Y en tercer lugar, como tenemos una población extranjera, vamos a decir venezolana en su mayor parte, que ha venido en base a una organización internacional del crimen, del Tren de Aragua, esta gente no puede ser deportada porque el presidente Maduro no los recibe, los aviones no pueden aterrizar en Caracas. Por lo pronto, lo que nosotros proponemos, además de las 2 primeras, es que se utilicen instalaciones existentes en desuso de las Fuerzas Armadas o de otras instituciones del Estado que ya cuentan con murallas, infraestructura, etcétera, 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 y puedan ser habilitadas, no en 2 años, en 5 meses, para guardar los cabecillas. Los cabecillas del AMPA y del crimen organizado lo que buscan es mantener el control de la cadena de valor de un mercado ilícito, a diferencia de las bandas criminales. El Congreso de la República lo ha obviado, ha quitado en la ley 377 la posibilidad de que estas cadenas de valor de mercados ilícitos cuenten, en el momento en que sean identificados los cabecillas, con un agravante especial de cadena perpetua. Esto sí se debería de cumplir, porque el delincuente a lo que le tiene miedo es a ser identificado como cabecilla y a ser identificado en esa forma, recibir cadena perpetua que sí se cumpla. Eso es a lo que el delincuente le tiene realmente miedo. En tercer lugar, la reestructuración de la Policía Nacional del Perú. La primera premisa es decir que el Perú cuenta con una sola policía, a diferencia de todos los países del mundo. Los diferentes países del mundo cuentan con diversas policías. El Perú cuenta con una sola, que ha sido maltratada, golpeada, se le ha quitado toda posibilidad de potenciarse, se le ha quitado la especialización y la inteligencia. Pues bien, nosotros lo que proponemos con respecto a la Policía Nacional del Perú es que siga manteniendo su carácter potente en institución nacional, con todas sus grandes unidades especiales, la DIRINCRI, la DINOES, la División contra el Terrorismo, etc. Pero que además sea creada una unidad especial que lo permite, la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, mediante la cual se pueden crear o quitar
grandes unidades especiales. Esta unidad especial, sin quitarle la potencia nacional a la Policía Nacional, sí podría ser una unidad comunitaria. Costaría cero al sector público, perdón, al Estado. ¿Por qué? Porque podría ser asumida por personal, no como se decía en el gobierno de la señora Boluarte, el ministro Romero, contratar 45.000 policías que faltan, de muchachos en la calle que no tienen oficio ni beneficio, que se les da un uniforme y a los pocos meses salen vestidos de policías nacionales y armados. Eso es un absurdo y es algo sumamente irresponsable. Lo que nosotros proponemos en esta situación de emergencia es que todo aquel personal en jubilación de la Policía Nacional en edad perfectamente hábil para volver a vestir el uniforme, retorne a vestirlo. Con los 25 años de experiencia ya no tienen que pasar por las academias, puede ganar doble sueldo del Estado tal como ya está permitido, y además incluir suboficiales y técnicos profesionales de las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército y Aviación, que en poco tiempo podrían tener un curso y convertirse en policías nacionales. De ahí sacamos los 45.000 policías. ¿A dónde van estas personas a cumplir sus funciones? Muy bien. En primer lugar, las municipalidades, que tienen que estar mendigando todo el tiempo para recibir policías. La señora de Gamarra decía, por ejemplo, la comisaría de Apolo. Muy bien, nosotros podríamos tener policías comunitarios sin disminuir la potencia de la Organización Nacional de nuestra Policía Nacional, que es una sola, y esta policía podría, en el arbitrio de seguridad ciudadana, ya no mendigar, sino ser un servicio regular. El INEI dice que en el Perú hay 37.000 serenos. Muy bien, podríamos tener los mismos 30.000 serenos más 15.000 policías. Se llega a 45.000 efectivos, pero con la fuerza coercitiva de la Policía Nacional, su uniforme y su arma, que hoy en día el sereno no tiene ese marco legal. En segundo lugar, podríamos tener, y la ley orgánica de la Policía Nacional lo permite, crear unidades especiales que pudieran satisfacer en convenios privados instalaciones estratégicas privadas, sin quitarle la responsabilidad a estas empresas de mantener su propia seguridad privada dentro de sus instalaciones. Pero sí podrían hacer convenios, por ejemplo, plantas generadoras de electricidad, plantas de gas, fondos agroindustriales de primer nivel, etcétera, mineras, etcétera, podrían suscribir convenios con el Estado y tener policías adscritos y ya no tener que pedirlos prestados o hacer convenios particulares con los comisarios de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y en último lugar, esta gran unidad especial comunitaria, que se podría formar en 6 a 8 meses, que sería la DINACOM, ¿no? Dirección Nacional de Apoyo Comunitario, podría también tener a su cargo, como era antes la Guardia Republicana, la parte exterior de los penales, no la parte interior, porque ni siquiera en la época de más álgido terrorismo, el gobierno del momento pensó en militarizar las cárceles, funciones que no le competen a las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa inconcebible hoy en día. Es más, en ese momento se le dijo al presidente de la República que las Fuerzas Armadas no podrían tener a su cargo las prisiones. Con estas 3 grandes reformas que nosotros pensamos, recién podríamos pensar en estrategias, porque si no se cambia la estructura, menos se puede pensar en reformas de tipo estratégico. Muchas gracias. Muy interesante la presentación de Juan León, y he encontrado una relación con algo que propusieron algunos de los representantes de los sectores afectados en la sesión anterior. Por ejemplo, 2 o 3 hablaron de necesidad de un trabajo coordinado, de una articulación del Estado para poder enfrentar el problema de la criminalidad. Y la